Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a este espacio, La Directa, el nuevo espacio de entrevistas de La Lupa. Hoy, para comenzar, tenemos de invitada a Alison Blanco, quien es activista trans en el exilio y es exmiembro de la Mesa Nacional LGBTIQ. Bienvenida, Alison. Hola, Marjorie, gracias por esta invitación que me realizás. Y pues hablando sobre el marco del 28 de junio, sabemos que desde 1969 se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, y que en ciertos países latinoamericanos hemos llamado el orgullo de la diversidad sexual e identidad de género, incluyendo las expresiones de género. Y pues esto se celebra en esta fecha con el motivo de promover la dignidad personal y de todo un colectivo para poder denunciar también las injusticias que padecemos las personas de la población LGBTIQ+, y en particular pues también es importante decir de que esto surge aparte de lo que es la persecución, lo que es la violencia policial, y esto ocurrió en San Francisco, en Stonewall, en junio de 1969, como lo dije a un inicio. Alison, hasta 2008 en Nicaragua estaba penalizada las relaciones entre personas del mismo sexo, de hecho estaban tipificadas como un delito de sodomía. Desde 2008 hasta la fecha esto ha cambiado, pero ¿qué ha significado en términos de derechos para las personas LGBTIQ? Pues mira, en Nicaragua, como en muchos países de Latinoamérica, aunque ya no se considera una sodomía, ya no está tipificado el ser libremente homosexual, ser lesbiana, bisexual o las expresiones de género o identidades de género, aún están en deuda con cada una de estas expresiones de orientación e identidades. ¿Por qué? Porque vivimos todavía persecución por ser defensores de derechos humanos. ¿Qué es lo que obliga, y me atrevo a decir que es una obligación, a ser voz, portavoz y demandar las injusticias de todo lo que es el menoscabamiento a los derechos en materia de población LGBTIQ+, el poder exigir que se nos respete, que se nos incluya en todo lo que tiene que ver derechos humanos, porque los derechos de la población LGBTIQ+, no tienen absolutamente nada que ver con derechos especiales. Es por ello que encontramos también una opinión consultiva 24/7, donde también se menciona sobre el reconocimiento de la identidad, de la orientación dentro de las constituciones de los países centroamericanos y latinos. Cuando hablamos de respeto, este respeto, ¿a quién se lo estamos demandando? ¿A la sociedad civil, a la sociedad en general o al Estado? Yo creo que se lo estamos pidiendo a esa, te podría decir, deuda histórica de la sociedad, y cuando te hablo de la sociedad involucramos las expresiones religiosas de los fundamentalistas, también implica a los gobernantes por no divorciar sus creencias con lo que es gobernar para todo un país. Porque cuando hablamos de gobernar un país es diferentes materias. Estamos hablando de pobres, categorías medias, indígenas, población LGBTIQ+, afrodescendientes. En fin, es gobernar hacia todos, todas y todes. Sin embargo, nos encontramos siempre con diferentes gobernantes que van de la mano de los fundamentos religiosos o de las culturas con las cuales se les crió a lo largo de su niñez, adolescencia, juventud y en su vejez, que siguen todavía construyendo ese tipo de concepto de moral, donde en realidad nos preguntamos ¿qué es la moral? O cómo interpretamos la moralidad desde nuestra crianza y nuestro desarrollo. Cuando hablas de este divorcio de las creencias, me gustaría preguntarte qué ha significado, porque si en 2008 dejó de estar penalizado con este régimen que está actualmente, el delito de sodomía, sin embargo este régimen tiene un claro discurso religioso fundamentalista. ¿Qué ha significado esto para la población LGBTIQ, a pesar de que se haya despenalizado el delito de sodomía? Mira, es como, te lo puedo explicar de esta manera. Para quedar un poco bien con el control de convencionalidades que Nicaragua no lo cumple, vamos a despenalizarlo, pero siempre vamos a condenarlos desde nuestro criterio religioso o desde lo que se nos ha enseñado
qué es bueno y qué es malo. ¿Y qué es lo bueno? Siempre vamos a encontrar con estas campañas de la familia, donde siempre va a estar el concepto de mamá, papá, hijo. Pero ¿por qué no puede existir una familia diversa si vivimos en un mundo completamente diverso? Y la diversidad no tiene absolutamente nada que ver con la orientación y la identidad, sino también con cómo nos encontramos cada uno. Por ejemplo, vamos a hablar de los tonos de pieles. Yo no puedo decir de que una persona blanca no pertenezca hacia mi grupo poblacional porque yo soy mestiza, y tampoco puedo decir que un negro no es humano por simple y sencillamente ser negro. Entonces todo esto va a ver de qué manera se están desarrollando las personas que están siendo líderes de nuestros países y cómo pueden reconocer las diferentes categorías. Y dentro de esto vamos a hablar sobre las categorías protegidas que existen en Nicaragua. En realidad solamente están en documentos. Únicamente vamos a ver de qué desde los fundamentos ambientalistas vamos a encontrar que tenemos que proteger ciertas plantas, árboles, animales y todo esto que están en peligro de extinción, y el resto vamos a hacerlo tala. ¿Y cómo vemos esto? La medición de gobierno. Las empresas que tienen que ver con la madera, con esto y lo otro, que de una u otra manera los impuestos van hacia el gobierno. Entonces, ¿quién está demandando también de que estas otras categorías sean protegidas? Porque únicamente está textualizado, pero no está en la práctica. Y cuando hablamos de eso, del tema de si está o no en la práctica, también me gustaría resaltar que hasta hace algunos años, incluso antes del 2018, podíamos ver fechas, en esta fecha exactamente, marchas del orgullo LGBTIQ que incluso eran transmitidas por canales del régimen de Daniel Ortega. ¿Qué ha significado esto? ¿Esto ha sido un compromiso como tal, o a qué se debe, o es parte de esto mismo de lo que estás hablando? Pues mira, yo pienso de que en el momento de que nosotros llegamos a tener la cartera de Samira Montiel, que es la que se supone que debería de estar velando por la protección de la población LGBTIQ+, sin embargo, encontramos que esto está secuestrado por los fundamentos del gobierno del régimen. O sea, ella está o se debe hacia lo que tiene que ver con una militancia que no se comparte por todas las defensoras y defensores. Y dentro de todo esto que decís que antes le daban el seguimiento a toda la marcha, fue donde se dieron cuenta de que el sector LGBTIQ+ no se sentía representado por Samira, y es donde se le entrega el premio Huehuense Rosa. Y cuando se le entrega el premio Huehuense Rosa es porque ella no tenía ningún compromiso con la población LGBTIQ+. Cuando se da cuenta el régimen de Ortega que existe este premio y que se le premia a la que ellos impusieron como defensora de los derechos de la población LGBTIQ+, entonces deciden darle persecución a quienes estaban en ese momento encabezando la marcha. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban demandando el respeto, la dignidad, la inclusión hacia los aspectos académicos, laborales, en el sector salud, incluso al acceso a la justicia, porque en Nicaragua todavía no existe una documentación por identidad o orientación. Por ejemplo, si un hombre homosexual fue agredido esta madrugada en la calle y va hacia la policía, ponen hombre agredido, pero no colocan la orientación de la persona. Y esto es lo que no permite que existan políticas públicas hacia las personas LGBTIQ+, por la falta del reconocimiento a la orientación y a la identidad. Y si vos me preguntas por qué es necesario que se documente la orientación y la identidad, ¿esto sería etiquetarnos? No, no es etiquetarnos, es visibilizarnos y poder demostrar ante los mecanismos internacionales cuáles son los verdaderos índices de violencia hacia la población homosexual, lesbiana, transexuales, travestis y todas las expresiones de la diversidad de orientación e identidades de género. De hecho, hoy en La Lupa publicamos una nota sobre el observatorio que está dirigiendo el programa feminista La Corriente, el Observatorio de Violaciones a los Derechos Humanos de Personas LGBTIQ en Nicaragua, y tiene pocos, bueno, diría yo que son pocos casos de forma atrevida, porque Alison, yo creo que probablemente hay un subregistro enorme, quizás como vos lo estás mencionando, porque no están los mecanismos. Pero me gustaría saber si conoces casos de personas LGBTIQ que en algún momento han necesitado de asistencia jurídica, y cuál ha sido
ese proceso o dónde tienen que ir, porque realmente es información que se desconoce. Bien, como dijiste a un inicio, soy ex miembro de la Mesa Nacional LGBTIQ+, y me congregué a partir de la coordinación de la colectiva Casa de los Colores, que está haciendo vida en León. En aquel momento la colectiva era un espacio totalmente para todos los sectores. Había representación de población trans, lesbianas, chicos bisexuales y homosexuales. Actualmente la colectiva Casa de los Colores está siendo dirigida hacia un enfoque feminista, lesbofeminista, y se ha llevado a cabo ciertas actividades en cuanto a lo que es la persecución de mujeres lesbianas. Dentro de ellos encontramos a Kosovo Estrada, quien ha sido una de las militantes por el reconocimiento de las mujeres lesbianas en el departamento de León. En este caso, ella ha tenido asedio no únicamente por la demanda de los derechos de la población lesbiana, sino que también porque su hermano Byron Estrada es uno de los que ha estado luchando por la libertad, la democracia y la justicia en Nicaragua. Entonces, ¿qué pasa con...? Te estoy hablando específicamente de la familia Estrada. ¿Por qué? Porque encontramos a una mujer feminista lesbiana y encontramos a un hombre gay, que ambos están luchando por el reconocimiento de diferentes derechos. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? El asedio policial es algo que de una u otra manera está dirigido por el régimen de Ortega Murillo, y es algo que aún no se ha podido documentar. ¿Por qué? Porque uno es homosexual, la otra es lesbiana y no existe el mecanismo. Pero te quiero hacer mención de la familia de una mujer trans, trabajadora sexual asesinada en el 2013 en León, la cual hasta el momento no ha tenido ninguna resolución. ¿Por qué? Porque no se reconoce la identidad de género de las personas. Entonces quedó como un crimen de odio nada más. Y es ahí donde existen los vacíos. Por eso, como mencionaste, la corriente hizo un informe de muy pocos casos. Pero el hecho de que no exista la documentación de todos los casos que ocurren a diario en el territorio nacional de Nicaragua es por esto mismo, porque no existe la documentación desde un debido proceso para poder decir cuántos son los números reales de personas afectadas. Y si nos vamos a la agenda mínima de la construcción de las afectaciones del 2018 por la Mesa Nacional, también hay unos enormes vacíos. ¿Por qué? Porque no se ha podido documentar exactamente cuántas son las personas que salieron en determinado momento de mayo a junio, julio del 2018 del país. Si bien es cierto, yo soy una de las personas trans que está en este informe como la primera que se tuvo que desplazar para protección de la vida, pero también acá está el que las personas se puedan autopercibir y reconocer, y que entonces den el acceso a que se pueda decir: tal persona trans de tal municipio, de tal departamento, se vio en la obligación de exiliarse. Y también vamos a hablar de la CPDH, los mecanismos de los derechos humanos. Si vos me preguntás si en algún momento esta constancia de mi denuncia de la violación a los derechos, la persecución y el asedio, en ningún momento dice mujer trans, sino que dice mi nombre legal y dice de que me está persiguiendo el gobierno. ¿Pero por qué? Por lo mismo, porque no se puede pasar por encima de la Constitución y los reconocimientos que tiene la Constitución Política de Nicaragua. Por ende, ellos tienen que colocar únicamente que soy un hombre, y te ponen varón de tantos años, de tal municipio, de tal departamento, pero no te colocan la identidad de género, porque entonces están pasando por encima de la Constitución. Y es por ello que te digo, mientras no exista una ley de identidad de género y del reconocimiento de la orientación sexual, vamos a seguir con estos vacíos y sin poder presentar ante los mecanismos internacionales una evidencia clara y viva de cuáles son las agresiones que vive el sector LGBTIQ+ en Nicaragua. En otras palabras, diríamos que hay una ausencia de datos, pero también una ausencia probablemente de marco jurídico. ¿Esto ocurre hasta ahora con este régimen o es algo que se sostiene en el tiempo? Mira, la lucha del reconocimiento de los derechos de la población o el reconocimiento a la identidad y a la orientación ha sido desde siempre. Es una lucha histórica y que poco a poco a nivel mundial se ha venido reconociendo en diferentes puntos. La Corte Interamericana, en su opinión consultiva, como lo dije, le envía a los Estados miembros de que reconozcan y que creen políticas que puedan reconocer
a la población LGBTIQ+, pero aún más hace énfasis en la población trans, porque somos las personas que estamos viviendo mayor persecución, mayor asedio y exclusión en los planos sociales, académicos y laborales. Entonces, Alison, yo te preguntaría, ¿en qué está trabajando o en qué conocen ustedes que está trabajando Samira? ¿En qué estaría trabajando tomando en cuenta todas estas carencias que hay para las personas LGBTIQ? Esa es una pregunta que en realidad me trastoca, porque a Samira se le ha invitado a conversatorios para que conozca la realidad de la población trans. Sin embargo, sabemos de que hay una subdivisión de defensores, y es que acá yo me atrevo a decirte, en Nicaragua existen defensores y conocedores de los derechos. Y estos se asumen defensores, pero lo que en realidad hacen es la sostenibilidad de sus organizaciones y poder estar en mutuo acuerdo con Samira y decir, bueno, como por este medio a mí se me está dando cierta cantidad de dinero, yo voy a decir que Samira está haciendo un trabajo, pero ese trabajo no lo vemos. Y si te das cuenta, en este informe de la corriente feminista hay afectaciones a poblaciones. ¿Y por qué se están dando estas afectaciones? Porque esta cartera está en silencio. Samira no ha alzado la voz o no hemos escuchado un pronunciamiento de Samira Montiel a nivel internacional donde ella demande la persecución de defensores de derechos humanos, el encarcelamiento de mujeres trans que han alzado la voz en esta crisis sociopolítica desde abril del 2018. Ella ha estado en un silencio y únicamente reconoce a las personas que están en su alrededor, que como decimos en Nicaragua, están tomando la leche de la teta. Es únicamente lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque están viendo la sostenibilidad de ellos mismos. Ellos no están, y acá yo me atrevo a decir, dónde está la división de las minorías dentro de las minorías. ¿Por qué esta división? Porque, bueno, si vos no estás de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo, yo no te voy a ayudar a que tengas recursos. Claro. Pero si vos estás de acuerdo con lo que el gobierno hace, marchás con el gobierno, estás de parte del gobierno, vas a tener los recursos para la sostenibilidad de tu organización y de poder tener derecho al acceso, que fue un compromiso en la resolución ministerial de que las personas trans y las personas LGBTIQ+, pudieran tener acceso a lo que es VIH. Pero no estamos hablando únicamente de que la población LGBT necesita respuesta en VIH, sino que, por ejemplo, la persona trans necesita un reemplazo hormonal. ¿El Ministerio de Salud está dando este acompañamiento con endocrino? No. Únicamente están viendo la manera de poder tener de fundaciones que tienen que ver con VIH. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de ONU-SIDA, vamos a hablar del Fondo Mundial, vamos a hablar de otras organizaciones internacionales que le dan fondos a los países centroamericanos, latinoamericanos para dar respuesta en VIH. Pero no hay en realidad este reconocimiento hacia la población trans o incluso a que hombres de la comunidad homosexual puedan tener derecho a ser recibidos por un médico para poder chequear cómo está su próstata, cómo está su sistema en general. ¿Por qué? Porque no está dentro de lo que Samira Montiel y estas organizaciones están viendo, porque esto no es algo que genere dinero, no es algo que a ellos les beneficie. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Porque si no están, como ya todo el país conoce y como sucede en diferentes espacios, quienes las voces disidentes están siendo excluidas de cualquier recurso estatal como el Estado debería o está obligado a darle a toda la población. Pero en este caso, si hay esta división y tampoco se está resolviendo las necesidades mínimas de las personas que están en favor, ¿en qué les está beneficiando? Está beneficiando únicamente en que en el plano internacional se diga que en Nicaragua existe una oficina para la población LGBTIQ+. Pero eso es, como te dije, únicamente algo que está escrito, algo que en realidad no acciona, algo que en realidad no da respuesta, y no nos vayamos tan largo. Si la población LGBTIQ+ va a la calle a demandar el acceso a la salud, ya sabemos lo que va a venir para esta población. Por eso mismo actualmente no se está dando una marcha, porque no hay garantías de poder salir a la calle. Pero ¿qué pasa? Si ni siquiera la población general tiene acceso a la salud, ¿cómo podemos esperar
que una población que no es reconocida por el Estado pueda tener estas garantías de las cuales estamos hablando. Alison, me gustaría que nos comentes un poco sobre, bueno, ya has hablado sobre el tema de la violencia política y sabemos que está exiliada. Quisiera que nos puedas contar un poco cuál fue esa situación que viviste y también comentarnos sobre esta violencia política que están viviendo las personas LGBTIQ en todo este contexto de crisis del país. Bueno, hablándote desde el exilio, desde mi experiencia, es algo bastante fuerte, porque nos vemos en la obligación de desplazarnos de Nicaragua, y te voy a hablar no solamente de Alison, sino también de otras mujeres trans que compartimos el sentir. Nos desplazamos de Nicaragua por protección de nuestra vida, y vuelvo a hablar sobre el control de convencionalidad. Los países en los cuales las personas nicaragüenses nos hemos exiliado son firmantes de esta Convención del Refugiado. Y acabamos de cumplir el 20 de junio 20 años de una convención al refugio donde esta protección internacional se comprometía a muchas garantías. Garantías en las cuales te voy a hablar del país en el que estoy. Dentro de los aspectos, que hay 5, está religión, persecución política, determinado grupo social, género y raza. Cuando yo voy y hago mi solicitud, yo me doy cuenta de que mi perfil entra en determinado grupo social, persecución política y género. Pero acá nos encontramos con que la identidad de género no es reconocida dentro de este aspecto que se llama género. Entonces, tampoco se me reconoce como persecución política, porque según dentro de las relaciones diplomáticas, el Estado, como es firmante, no puede señalar a otro país de que está persiguiendo a su población, a sus ciudadanos. Entonces, a mí se me admite, y bajo un trabajo de persecución, o sea, yo siento que yo le di persecución al Ministerio de Gobierno de este país, porque yo estaba metiendo impulsos procesales, porque yo estaba preguntando cómo iba mi caso, yo estaba documentando, hasta que yo siento que les puse el agua al cuello y dijeron, bueno, ni modo, te vamos a admitir, y esta admisión tenía que haber sido en septiembre del 2018, porque según el decreto ejecutivo número 5 del 18 de enero del 2018, hablaba de que la resolución final se tenía que entregar en 6 meses y en 3 meses se te tenía que entregar una admisibilidad. Admisibilidad que a mí se me entrega en octubre del 2020. ¿Por qué? Por esta persecución que le estuve dando para poder obtener un carnet de migración. Y aún así, hasta el momento no cuento con un permiso de trabajo. Entonces esto me hace caer, al no tener un permiso de trabajo, en la desigualdad, en la inequidad, en la exclusión, donde ni siquiera tengo acceso a la salud, donde no tengo acceso a poder estudiar dentro de una universidad de acá, porque no tengo estatus migratorio. Entonces acá seguimos hablando de la violencia política o de la homo-lesbo-bitransfobia de los diferentes gobiernos. ¿Por qué? Porque no se me reconoce mi identidad por ser trans, que no soy mujer, que no respondo a lo que la sociedad en la heteronormabilidad dicen de que tiene que ser hombre, hombre y mujer, mujer. Entonces acá nos encontramos también en una grave situación de violación de derechos desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y voy a decirlo con nombre y apellido. Delia Ordóñez, de la Protección, me dijo de que por qué siendo trans extranjera no ejercía el sexo por sobrevivencia, ya que yo no tenía un abogado y que me lo pudiera pagar. Y esto me parece un atropello de parte de una persona que se supone que está en el cargo de protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Entonces, desde ahí estamos viendo cómo las personas que tienen poder, entre más poder tienen, aún más atacan a las personas que están en vulnerabilidad, deseando el reconocimiento. Y yo únicamente le estaba pidiendo el acompañamiento de un abogado para que me pudieran entregar mi resolución final. Me dijo de que no,
que no era culpa del alto comisionado, de que no se me reconociera y de que yo no quisiera ejercer el servicio sexual para sobrevivir en un país extranjero. Wow, ¿qué te puedo decir? No deja de asombrar que altos funcionarios, porque uno se espera eso en otros espacios, pero que eso te haya sucedido en instituciones de esta índole, pues la verdad que te da un panorama bastante desalentador de la situación, no solo en Nicaragua, porque estamos hablando de lo que pasa en Nicaragua, pero realmente que lo que está sucediendo en la región en contra de los derechos de las personas LGBTIQ es preocupante. Y sobre eso mismo quisiera saber si tienes información de las otras mujeres que están en otros países de América Central que se han visto obligadas a exiliarse debido a la violencia política producto de la crisis de 2018. En diferentes países de la región latinoamericana se ha tenido que exiliar mayor cantidad de población trans, de población gay y mujeres lesbianas por la persecución del gobierno. El recibimiento de estas personas en estos diferentes países ha sido variante, porque es un poco más aceptado un hombre gay que una mujer trans, porque en el constructo o el imaginario social no puedes ser una mujer trans educada, no puedes ser una mujer trans profesional, sino que siempre está la ideología de que la mujer trans es la que está en la calle ejerciendo servicio sexual. Por ende, lo primero que te preguntan es si tenés VIH. Y desde ahí estás recibiendo una discriminación de parte de un funcionario que en realidad lo que tiene que hacer es brindarte el acogimiento y la protección, porque te desplazaste de tu país no porque quieres ir a otro, sino porque necesitas proteger tu vida, tu integridad como ser humano. Y es algo que definitivamente nos hace sentir como que estamos, o sea, sí es cierto, estamos en casa ajena, pero como que estamos llegando donde otro enemigo que nos ve como personas peligrosas en una sociedad que en realidad es la peligrosa para nosotros. Has hablado un poco de lo que ha significado para las personas LGBTIQ la represión política por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero me gustaría saber desde el otro lado, desde el llamado lado azul y blanco, que también han hecho una división entre quienes son los buenos y quienes son los malos, cosa que a mi parecer es un poco errada, pero ¿cuál ha sido la actitud que han tenido estas personas que se dicen azul y blanco, que se autoproclaman defensores de la democracia y defensores de la libertad e incluso de los derechos humanos? ¿Cuál ha sido su actuar hacia las personas LGBTIQ? Te puedo decir de que, como te lo dije en un inicio, algo que tenemos que aprender es a divorciar nuestras creencias de nuestros compromisos sociales. Y dentro de esto, hasta el momento no ha existido un compromiso de poder decir de que vamos a trabajar, de que van a trabajar al lado de la población LGBTIQ+. Si bien es cierto, hay personas lesbianas, hay personas trans que han estado en las diferentes expresiones azul y blanco, porque sabemos de que hay muchos movimientos. Y dentro de estos movimientos, como te dije, existe una división de minorías dentro de minorías. Acá encontramos esta misma división. Y como lo decís vos, que se autonominan azul y blanco, pero hasta el momento yo no siento de que alguien haya dicho: queremos escuchar cuáles son las demandas, las exigencias de la población LGBTIQ+ que está en el exilio, o queremos escuchar cuáles son los aportes que pueden darnos las personas feministas que están en el exilio. ¿Por qué se exiliaron? Porque el régimen les dio persecución. ¿Y por qué les dio persecución? Porque formaron parte de todas estas expresiones azul y blanco. Por ende, merecen el reconocimiento a ser escuchadas, a saber qué es lo que necesitan y poder incluirlas dentro de este plan de desarrollo durante una nueva Nicaragua. Una nueva Nicaragua que hasta el momento es incierta, que no sabemos si realmente vamos a poder retornar de manera segura, si vamos a tener garantías de derechos al regresar hacia Nicaragua, o si vamos a tener que quedarnos en el exilio, porque la nueva Nicaragua también nos va a dar persecución.
Y en este mismo contexto, aparentemente, o hay una percepción de que el discurso antiderecho se ha incrementado. ¿Qué pensás sobre eso o es solamente esa percepción? Bueno, yo pienso de que todo esto tiene que ver en yo te puedo decir que es como una luna de miel dentro de las expresiones azul y blanco con la Iglesia Católica. Y acá es donde yo pregunto, si vamos a trabajar o se está trabajando de la mano de la Iglesia Católica, ¿qué garantía tenemos del reconocimiento hacia todas estas políticas públicas que se necesitan desarrollar? Porque como dijiste, existe un vacío de documentación, pero este vacío de documentación se debe al vacío de legislación y esto se tiene que ir trabajando y en 5 años no lo vamos a trabajar, no se va a trabajar. Y yo me atrevo a decir lo vamos porque pienso que así como yo alcé mi voz y como otras personas de la comunidad LGBTIQ+, que se exiliaron, alzaron la voz, vamos a trabajar desde aquí en informes para el reconocimiento y el desarrollo de una nueva Nicaragua donde se nos incluya a todos, todas y todes. Entonces creo de que esto no es solo una autopercepción, sino que esto es una mira más allá de la realidad que se está viviendo en este momento y lo que se puede vivir post-Ortega, en el caso de que se pueda derrocar esta dictadura, porque con estas subdivisiones en realidad estamos viendo un exilio para largo, una persecución en el exilio para largo y la menor posibilidad de la garantía de poder retornar al país pronto. En este contexto que es bastante desolador y frustrante, me gustaría saber cuál es la demanda que la persona LGBTIQ hace, no solo a la sociedad, sino también me gustaría que nos dijera a los medios de comunicación, porque en este sentido los medios de comunicación jugamos un papel muy importante. Y en torno a la crisis de 2018, si bien es cierto, como has mencionado, han sido muy visibles las personas LGBTIQ, pero es algo que ha estado como en un momento. No es algo que esté tan permanente en los medios de comunicación. Entonces me gustaría un poco que podamos hablar sobre esa demanda que tienen las personas LGBTIQ, tanto en especial a la sociedad y a los medios de comunicación. Bueno, me voy a enfocar primero con los medios de comunicación. Yo creo de que los medios de comunicación lo primero que tienen que hacer es respetar las identidades, las orientaciones e incluirlas dentro de estas mismas para que se puedan escuchar las voces. No únicamente señalar y utilizar a la población LGBTIQ+ para expresiones amarillistas, donde la burla, como lo dijiste, es frustrante, porque siempre vas a escuchar en la mayoría de los medios de comunicación que son del gobierno, una manera de burla hacia la población. A esto se le exige el respeto, la inclusión y sobre todo que sean éticos. Y frente a la sociedad, porque también, si bien es cierto, hay una ausencia jurídica, un vacío en los estados que son quienes deberían de crear estas leyes que reconozcan a la identidad de género, pero también ya están las otras leyes que deberían de reconocer los derechos de las personas como tal en general. Pero hay una sociedad que aparentemente calla, que aparentemente también que es muy tibia también frente a esta violación a los derechos de las personas LGBTIQ. ¿Cuál sería la demanda que ustedes le hacen? Primero que todo, creo que se debería de iniciar con las empresas privadas, con poder crear conciencia dentro de estas mismas, para que de esta manera la población LGBTIQ+ pueda ser incluida en las planillas. Al ser incluida en las planillas, esto va a poder crear un cambio social, porque si encontrás a una cajera en un supermercado que sea trans, vas a poder tener un poco más de empatía entre las personas que están atendiendo, y esto también ayuda a que las empresas puedan tener políticas inclusivas para que la población LGBTIQ+ pueda estar en diferentes cargos y que este reconocimiento a la capacidad de la población LGBT sea lo que ayude a ese cambio del constructo social. Dentro de esto también se podría rescatar de que el hecho de que una persona LGBTIQ+ pueda tener el acceso a la educación es una de las situaciones que puede hacer cambios sociales. Pero ¿cómo podemos tener el acceso a la educación? Pues dentro del Ministerio de Educación también debería de existir la apertura para que las organizaciones de defensa de derechos puedan entrar y poder
crear esta conciencia dentro de estas personas. Porque si bien es cierto, se conocen maestros que son gay abiertamente y otros que son un poco más reservados, pero siempre está el hecho de que existe un reglamento que les limita a poder expresarse. Y nos encontramos con que si un maestro es expresivamente homosexual, está la suspensión de la licencia. Y esto es lo que también dentro del estudiantado o la misma comisión de padres de familia de la escuela inician a replicar, sí, lo corrieron por homosexual. Entonces, el hecho de poder crear la conciencia dentro del Ministerio de Educación es lo que puede hacer cambiar ese imaginario donde si la persona es gay, es alguien aberrante que está dándole mal ejemplo a nuestros hijos, hijas e hijes. Y es acá donde también está la falta de orientación. Y dentro de esta orientación, el hecho de tener un maestro de la diversidad sexual ayuda al desarrollo también de la niñez trans, de la niñez homosexual, porque esto no vamos a decir de que las personas hasta que cumplen la mayoría de edad dicen, ay, hoy me levanté gay, sino que lamentablemente en nuestros países, hasta que uno es mayor de edad, puede expresarse en su orientación e identidad, porque ya no está sujeto a un reglamento interno de una escuela, donde, por ejemplo, las niñas trans tenemos que ir con el cabello corto, porque si no, en la dirección nos cortan el cabello, que esto es el primer acto de violación a la individualidad del ser humano. Alison, solo me resta agradecerte por tu tiempo, por habernos brindado este espacio en tu agenda y también externarte mi admiración por el trabajo que realizas en medio de esta crisis en la que se ha expuesto no solo el cuerpo, sino también que ha trastocado toda la vida de cada una de las personas. Gracias. Gracias a vos por hacerme la invitación y decirte que estoy acá para cualquier tema del que quieras hablar. Agradecerles a todas y a todos por habernos acompañado en esta primera transmisión de La Directa. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que visiten nuestro sitio web lalupa.press y nos vemos el próximo lunes. Saludos.